Muchas gracias, senador. Será entonces el senador Iván Duque quien tiene pues toda la posibilidad de decidir si se continúa con el debate sin la presencia de los ministros o si se posterga, senador Iván Duque. Presidente, luego de haber hecho una reflexión muy detallada sobre estos incidentes, yo creo que, y quisiera precisar una cosa, el señor ministro de Ambiente me llamó esta mañana, me explicó la situación, dijo que iba a enviar un delegado y yo le dije que no tenía ningún problema, porque realmente el principal citado al debate de hoy es el señor ministro de Minas. Y el señor ministro de Minas no ha jugado con claridad con esta comisión. Usted recordará, presidente, que habíamos postergado el debate a solicitud del ministro la última vez, y usted y yo accedimos a que se pospusiera. Pero yo debo decir que por la doctora María Isabel tengo un especial respeto, aprecio, amistad, hemos sido compañeros de trabajo y puedo conducir el debate con su presencia. No obstante, sí quiero que quede aquí claridad y que quede constancia en estas actas, que es lamentable que el señor ministro no venga a las comisiones económicas a discutir un debate económico sobre un ministerio que es recaudador en este país, y que se haya salido por la tangente con temas donde no es el principal citado y que su participación obedece más a aspectos circunstanciales. De manera que permítame iniciar el debate, señor presidente. Este debate lo hemos citado y lo hemos denominado sin polarizaciones, porque normalmente el debate sobre la minería en este país ha estado en medio de un fuego cruzado, por un lado de un activismo ambiental que ha señalado la perversidad de la minería y por otro lado lo que llamaríamos el desarrollismo a ultranza. Pero este debate no cae en ninguna de esas polarizaciones. Este debate lo que quiere plantear acá con claridad es qué está ocurriendo con el sector minero y cuáles son las implicaciones de carácter económico que va a tener la situación del sector minero, porque hemos proyectado el presupuesto nacional, el plan de desarrollo y la agenda económica de este país sobre un desempeño del sector que no está teniendo lugar. Pero para ubicar esto en un contexto, yo quisiera plantear desde el punto de vista internacional qué ha ocurrido en la última década en Colombia y qué ha ocurrido en la última década en el mundo y cómo Colombia encaja dentro de estos desempeños internacionales. Prácticamente desde el año 2000 hasta el año 2014-2015, el mundo ha tenido un cambio estructural en el mercado mundial de la minería. Y lo ha tenido principalmente detonado por la creciente demanda de minerales de China, que obedece a un largo proceso de urbanización. China hoy representa prácticamente el 50% del consumo mundial de metales y es el 50% del consumo mundial de carbón. Ese aumento de consumo es lo que ha permitido que en el mundo los precios de los productos mineros hayan tenido esa escalada tan favorable en los últimos años. Y por supuesto, Colombia no es un actor marginal dentro de esa dinámica, porque Colombia ha sido un exportador hacia esos mercados. En ese entorno internacional, yo quisiera plantear si Colombia es o no es un actor protagónico en el panorama internacional, o si es por el contrario un actor de reparto. Y esto es muy importante para definir la visión de país con respecto a la minería. Porque, aunque muchas personas piensan que Colombia es un gran país minero, miremoslo desagregadamente. Apenas somos el 1.1% de la producción mundial de carbón. Y somos apenas el 2.9% de la producción mundial de níquel y somos el 2% de la producción mundial de oro. Bajo esa premisa, deberíamos también preguntarnos cuál es el papel de Colombia en el escenario latinoamericano, y ahí sí vemos algunos cambios considerables. Colombia está produciendo aproximadamente 88 millones de toneladas de carbón, lo que lo convierte en aproximadamente el 85% de la producción de América Latina y el Caribe de ese mineral, y tenemos, y esto es importante decirlo, cerca del 46% de las reservas regionales también de ese mineral. En materia de níquel, el país
puede estar teniendo reservas de aproximadamente 1.100.000 toneladas y estamos teniendo una producción de cerca de 75.000 toneladas al año. El país puede estar más o menos en el top 12 o top 13 de la producción de ese mineral. Y en materia de oro, el país en los últimos años ha ido mejorando su competitividad y prácticamente podría estar compitiendo con países como México o como Indonesia. Es más, la gran pregunta es si Colombia realmente le ha sacado provecho a su potencial o si por el contrario nos vamos a quedar con el potencial minero. Y aquí es donde yo quiero empezar a hacer algunos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque como lo ven en esta gráfica, entre el año 2006 y el año 2010, Colombia pasó del lugar 44 al puesto 16 en países con potencial para la minería. Porque teníamos un entorno de política pública favorable al sector, teníamos transparencia en las reglas de juego para el sector, teníamos estabilidad jurídica y el reto que tiene Colombia por delante es saber si ese potencial se puede volver realidad o si por el contrario nos vamos a quedar con el potencial enunciativo. Primer tema, la participación del sector minero en el PIB se ha mantenido prácticamente estática en un 2%. No hemos tenido ahí transformaciones de fondo. Y en materia de carbón, el carbón se ha mantenido en el 1.4% del PIB también. Lo curioso es que en el plan de desarrollo anterior, 2010-2014, nos fijamos unas grandes metas nacionales, metas que no se cumplieron. Por ejemplo, en materia de oro habíamos dicho que íbamos a producir 72 toneladas al año y apenas llegamos a 57. También dijimos que el potencial nuestro de la producción de carbón iba a llegar a 124 millones de toneladas y escasamente llegamos a 88. ¿Será eso motivo de control político? ¡Claro! Porque queremos saber cuál fue la combinación de política pública que impidió que el país cumpliera esas metas. Y es grave, sobre todo en el contexto de este año, porque se ha dicho que el sector minero va a ser uno de los motores del crecimiento de este país, y para el año 2015, quiero que eso quede absolutamente claro, la meta es llegar a 97 millones de toneladas de producción de carbón. Y hemos dicho que en níquel vamos a llegar a 48.000 toneladas en el año 2015. Ninguna de esas metas, señora viceministra, parece que se va a cumplir. Es más, los cálculos que vienen haciendo los expertos dicen que la producción que vamos a deber tener en el segundo semestre de este año es prácticamente exponencial sin que las condiciones económicas indiquen que vamos a llegar hacia allá. Y eso me obliga a hablar de algunas talanqueras, de algunos obstáculos para el desarrollo del sector. Empecemos con las cifras de crecimiento económico sectorial. En el año 2014, esto antes de las grandes caídas de precios, doctor Villalba, en el año 2014, la economía creció al 4.6% de la economía colombiana. ¿Qué le pasó al sector minero? Decreció un 0.2%. Fue con la industria el segundo sector de peor desempeño en la economía colombiana. Adicionalmente, si lo miramos desagregado, en el sector de carbón, que es el eje central de nuestra estructura minera, vemos que prácticamente desde el último trimestre del 2014 viene cayendo la producción y el sector. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le ha dicho al país cuáles son las circunstancias estructurales que están motivando eso? ¿Será solamente precio? Y mira una cosa, ya habíamos vivido resentimientos en el año 2012-2013, que se habían sopesado por niveles de crecimiento de la economía. Hoy en día, cuando se le promete al país que la economía va a crecer este año al 3.6, cosa que ya ha quedado totalmente en el olvido por la evidencia, porque ya hasta el mismo gobierno está hablando de crecimientos por debajo del 3.3, o como ya lo dijo Corficolombiana, que era el más optimista de los analistas nacionales, hablando del 2.8%, yo sí quisiera saber
¿qué explicación le va a dar el ministerio a esta circunstancia? La ACM ha dicho que para cumplir las metas de producción fijadas para el año 2015 en carbón, necesitaríamos que la producción aumentara un 24% en el segundo semestre. Llevamos, por ejemplo, en el sector de oro, 2 años de caída del sector en materia de aporte económico a Colombia. Y en materia de níquel, ojo con esto, en el 2014 la contracción fue del 16%. O sea que estamos hablando de un sector denominado locomotora, cuyo desempeño económico es pobre y es gravemente preocupante para el país. Es cierto que las circunstancias internacionales juegan un papel, no podríamos negarlo. No podríamos negar que las circunstancias de precios internacionales, por supuesto, nos afectan, pero podemos solamente achacarle a esas circunstancias lo que está ocurriendo y la falta de previsión del ministerio para atender esas circunstancias, porque inclusive en zonas y en sectores tan sensibles como las Esmeraldas, la contracción el año pasado fue del 34%. Se ha pensado en algunos programas para contener esas vicisitudes. Tenemos instrumentos de política pública, tenemos herramientas para mostrar lo que puede ocurrir en los precios para los próximos años, o simplemente vamos a dejar esto a la deriva. Porque el segundo elemento, que no es menor, tiene que ver con la inversión extranjera directa en el país. Este sector llegó a representar el 10%, el sector minero, el 10% de la inversión extranjera directa en el país. Y en el año 2014 la inversión extranjera directa en el sector minero se contrajo un 46%. Un 46%, y la reacción de la política pública no pudo haber sido más pobre, más tenue, con más falta de visión para decirle al país cómo enfrentar esta realidad. ¿Qué está disuadiendo esa inversión? ¿Solamente los precios? ¿O habrá factores internos que están disuadiendo al sector de apostar en el largo plazo por Colombia? Me preocupa que en el primer trimestre del 2015, doctor Germán Hoyos, en el primer trimestre de este año, solamente la caída de inversión extranjera directa en el sector minero ya supera el 40%. Primer trimestre. ¿Qué le vamos a decir a Colombia cuando el segundo sector que más atrae inversión extranjera en el país tiene caídas de ese tamaño? ¿Qué lo va a sustituir? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en el déficit de cuenta corriente? Ahora miremos exportaciones, porque el panorama no termina ahí. Este sector minero, representa el 19% de las exportaciones de Colombia, senador Andrés Cristo. 19% de las exportaciones. Y en el 2014, antes que se diera toda esta gran caída de precios y sobre todo ante la evidencia cada vez más grave de una caída, una desaceleración de la economía china, ya registraba caídas del 23%. 23% de las exportaciones mineras se cayeron, 23% en el 2014. Miremos a junio de este año cómo va el panorama. Las exportaciones de oro han caído un 33%. Es uno de los sectores con mayor caída en sus exportaciones en lo que va corrido del año. El carbón un 22% y el níquel un 16%. Los tres ejes centrales del sector minero colombiano en el primer semestre de este año con caídas absolutamente aberrantes. ¿Cuál es el impacto de esto en las regalías, doctor Arlet? El 85% de las regalías mineras de este país son carbón. Y con este panorama, ¿qué le vamos a decir a los entes territoriales que dependen de esa regalía? Que diseñan sus presupuestos con esa regalía y que además deben asumir grandes compromisos en la ejecución del plan de desarrollo contando con esos recursos. ¿Que se fueron? ¿Que se esfumaron? ¿Que vamos a desahorrar del sistema de regalías de donde no debemos desahorrar para mantener este bache?
¿Cuánto va a durar este bache? ¿De cuánto va a ser el desahorro en los próximos años? ¿Qué falta de respuesta es la que le ha dado el gobierno al país? Usted no es responsable con los departamentos que dependen de este sector. Obviamente debemos considerar la importancia fiscal del sector. ¿Cuánto le aporta ese sector al país en materia impositiva? Y ya veíamos presentando en los últimos años caídas detonadas por las dificultades operativas, las complejidades de peregrinaje burocrático, la satanización que hemos dejado de escalar en muchos lugares contra la minería. Y el sector estaba representando más de 1 billón de pesos de aportes tributarios a la nación. ¿Pequeño frente a otros sectores? Puede que sí, pero era uno de los sectores que agregadamente más le estaban contribuyendo al país en impuestos. Impuesto al patrimonio, impuesto de renta, CRE, sumado a lo que también aporta por regalías más impuestos locales. ¿De cuánto, señora viceministra, va a ser el hueco que va a dejar esta situación del sector minero en las arcas de la nación? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Y por eso yo quiero hoy, acá, habiendo hecho este panorama, tocar los temas estructurales del sector minero para ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Lo primero, doctor Antonio, buenos días. Buenos mediodías. Buenos mediodías, todo bueno, le faltan 5 minuticos. Lo primero, señora viceministra, hablemos del tema de la legalidad en el sector minero, porque sé que es un tema que a usted le preocupa. Y porque la ilegalidad, entendiendo por ella la no formalización legal del sector, tiene efectos fiscales, tiene efectos sociales, tiene efectos ambientales, y el censo minero que hay en Colombia no nos trae cifras para nada halagadoras. El 63% de las unidades de producción minera en este país, doctor Antonio, no tienen título, son informales. Y de las 14.300 unidades de producción minera, el 47% está en materiales no metálicos. Doctor Bernabé, 86% de las unidades de producción minera que explotan materiales metálicos no tienen título. No tienen título, y esas son cifras del censo. Y estamos hablando ni más ni menos, doctor Villalba, que el 40% de las unidades de producción minera que explotan el carbón en Colombia no tienen título. Con eso, ¿cómo podemos hablar de un sector con una visión de Estado? ¿Y quiere que le diga otras cosas? El 72% de las unidades de producción minera tienen menos de 6 empleados. La gran mayoría está en el régimen subsidiado, y más o menos de los 103.000 mineros que fueron censados, demuestra que el 61% solo tiene niveles básicos de educación. Por eso, señora viceministra, ¿qué me preocupa de todo esto? Que aunque el gobierno habla de formalización, que aunque el gobierno habla de enfrentar esa ilegalidad con mucha agilidad, la propia Contraloría General de la Nación dice que la efectividad de esos programas de formalización no llega al 4%. Eso lo dicen con la Contraloría General de la Nación. Entonces, en todo este panorama, sumado a la ilegalidad, la capacidad nuestra de ir formalizando un sector con semejante importancia es tenue. Y aún así al ministerio le siguen recortando el presupuesto. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia la falta de visión también del Ministerio de Hacienda con un sector que representa tanto para este país! Claro, hay fallas también para el pequeño y el mediano productor. ¿Tiene incentivos el pequeño y mediano productor para formalizarse? ¿Tiene el suficiente acompañamiento técnico, doctora María del Rosario?
¿Tiene los instrumentos para someterse a la fiscalización? Ese debate no lo estamos dando, porque hay pequeños mineros que quisieran también entrar en un esquema de formalización, pero los instrumentos operacionales del Estado se han quedado cortos. Ahora déjenme referirme al segundo reto. No podemos dejar de lado la asfixia tributaria también que tiene el sector. Y eso puede ser para un gran debate. Eso puede dar para discutir muchísimas cosas. Pero un país que tiene potencial minero, mas no es un país minero, está encontrando con que lo que se llama el government take, es decir, lo que se queda del Estado, de la producción y los ingresos del sector, puede estar superando niveles del 64 o 65%. Solamente, y devuélvanme la gráfica anterior si son tan amables, esta encuesta, que es la encuesta que adelanta la ANDI con todos los sectores, en octubre del año pasado, sin la nueva reforma tributaria, mostraba que las empresas del sector estaban teniendo tasas efectivas de tributación de más del 70%. Y uno podría cuestionar si hay mucha sinceridad de parte de quienes contestan la encuesta, y para solidificarlo, valdría la pena ver el estudio que hizo a nivel internacional Ernst & Young, donde comparó el government take de distintos países, mineros y con potencial minero. Si pensamos en la minería de oro a cielo abierto en Colombia, los niveles de captura tributaria pueden llegar al 64%, mientras que en el carbón de cielo abierto es del 74%. Cuando es subterráneo, los niveles en el oro de tasa efectiva de tributación llegan al 76% y en el carbón al 80%. ¿Podemos con eso pensar que va a haber incentivos a la formalización en Colombia? Lo dijimos en esta comisión, ustedes recordarán el año pasado, si esa reforma tributaria que tanto se anunciaba con propósitos fiscalistas iba realmente a contribuir al sector o se iba a convertir en un salvavidas de plomo. Pareciera que ya es lo segundo. Claro, uno diría el tercer reto es enfrentar el costo país, porque el sector obviamente también se afecta del costo país. Costo país que se ve afectado en muchas regiones por las circunstancias de pobreza, por las debilidades en la formación de capital humano, por la ausencia de buena inspección ambiental, por las carencias que tenemos en la integración y la responsabilidad de fiscalización para los cierres mineros y los aportes del sector. Eso es verdad. Pero la pregunta es si los elementos de entorno realmente van a favorecer a la minería. Y estamos hablando, miren, de departamentos. En La Guajira el 60% del PIB de ese departamento es la minería. ¿Y cuál ha sido el impacto que podamos decir que le está dejando la minería después de todas estas marañas, flotadores, presiones y mordazas tributarias? ¿Realmente esa mordaza tributaria está dejando el valor agregado que queremos para esa región? O miremos el caso del Cesar. Más del 45% del PIB de ese departamento también lo genera la minería. Después de quitarle con ese prurito fiscal esa carga tributaria, ¿qué está dejando para esos departamentos? ¿Cuáles han sido las mejoras estructurales? Porque lo grave es, doctor Arlet, usted que estos temas le llegan al corazón, que el famoso Gini, ese famoso coeficiente de Gini que va a medir la desigualdad, quisiéramos ver si el Gini después de impuestos a este sector que genera tanto en esos departamentos está produciendo reducciones estructurales, y no es verdad, no se están dando. Y eso también sería muy bueno para ubicarlo en el contexto del debate de la minería. El entorno internacional sigue preocupando, y esto le encanta al doctor Fernando Tamayo. Usted ha dicho que quisiera hablar del entorno internacional. Y claro, a todo esto nos hace falta agregarle un componente adicional. Y es que, como China ya representa tanto de la demanda mundial de minerales,
Los escenarios más cáusticos se habían hecho con crecimientos de China proyectados al 8%, senador Araújo. Hoy, ya hay prensa internacional que está hablando eventualmente de crecimientos del 6 o del 5 para la economía china el año entrante. Esto va a seguir produciendo efectos muy grandes en materia de precios. Y la pregunta es, ¿hay alguna política pública? ¿O es el azar de los precios del mercado lo que va a determinar la sostenibilidad de la minería en Colombia? ¿O podemos darnos el lujo que las circunstancias de precio disuadan la inversión y la saquen de esos departamentos donde representa semejante peso? ¿O vamos a pensar en instrumentos para que la producción se mantenga y no perder lo que ya Colombia ha consolidado en su potencial minero? Yo diría que otro elemento para tocar acá tiene que ver con el medio ambiente, porque el anhelo de un país como Colombia, con la biodiversidad que tiene, con la riqueza natural que tiene, es que la minería no se adelante a costas de la responsabilidad y la sostenibilidad. Por eso es necesario en ese entorno ser efectivos en el combate de la ilegalidad, mover una inversión con los mejores estándares en materia ambiental, pero al mismo tiempo evitar que sea capturada por el chantaje muchas veces, las demoras imperceptibles y prolongadas de peregrinaje burocrático y el licenciamiento. Mejorar los cuellos de botella institucionales donde realmente podamos generar sinergias y colaboración entre las empresas y el sector público dentro de esas políticas ambientales. Lograr que la vigilancia sea más efectiva, señora viceministra, porque de las regalías, doctor Fernando, más de 1 billón de pesos se está destinando para la fiscalización. Y no puede ser que gastándonos esos dineros no tengamos la capacidad de ejercer una fiscalización cada vez más estricta. Pero quiero también traer a esta comisión una reflexión. A este país sí que le hace falta tener una política de cierre minero. Porque la minería, desde el momento en que se concibe un licenciamiento, debe contar con una visión de cuál va a ser el post-inversión. Cómo se van a dar esos cierres y qué lecciones nos deja el mundo sobre esos cierres. Y aquí tenía unos casos para compartirles a ustedes. Lo que ustedes ven en pantalla, a mano izquierda, era, no sé si se podrá con la luz bajar un poquito, pero lo que ustedes pueden ver a mano izquierda es la foto de un proyecto minero en China, con una perforación gigantesca. Y lo que ustedes ven en el costado derecho es el post cierre minero. Ahí, en esa misma mina, fue posible concebir el desarrollo de un hotel que hoy atrae turismo, que se hace de manera sostenible y que puede generar un capítulo posterior a la minería que también genere respeto por parte de la comunidad y por parte del país. Esto que ustedes ven acá es la escombrera Tablachaca en Perú, que lo que vemos también es, en la foto izquierda, en el desarrollo minero y después la aforestación posterior. ¿Cuáles son los compromisos que podemos tener hoy para que estos cierres se hagan de la mejor manera? Y Colombia también tiene buenos casos, señora viceministra, las minas de sal de Zipaquirá. Es que después del cierre de la mina, a alguien se le ocurrió hacer una catedral. Y esa catedral hoy es un epicentro de turismo en el centro del país. La pregunta que yo quisiera hacer hoy es, ¿cuáles son los compromisos de cierre minero que tenemos en Colombia y cómo estamos fiscalizando el cierre minero y cómo estamos garantizando tener una buena agenda de cierres mineros en Colombia? Porque si no la tenemos, nos vamos a quedar con el hueco, con la tragedia, con el gasto público, con el desánimo social y con la pérdida de credibilidad en un sector
que le puede ofrecer tanto al crecimiento del país. Quisiera también hacerle unas propuestas, señora viceministra. Aquí necesitamos primero entender también, informarle a la sociedad que la minería contribuye a la